Buenos días, jóvenes de grado séptimo. Continuando con nuestro tema de números racionales, hoy vamos a ver cómo convertir número decimal a fracción. ¿Listos? Entonces, les recuerdo que todo lo que damos en el video debe estar escrito en nuestro cuaderno de matemáticas, iniciando con la fecha. Hoy es 19 de mayo del 2020 y el propósito para la clase del día de hoy es convertir decimales exactos, periódicos y mixtos a fracciones propias. ¿Listos? Entonces hoy básicamente vamos a ver cómo convertir decimales exactos, que los vimos la clase pasada, decimales periódicos, que también los vimos la clase pasada, y decimales periódicos mixtos a fracciones propias. Entonces básicamente nosotros, para determinar la fracción que representa un número decimal, se debe tener en cuenta si el número es decimal exacto, si el número es decimal periódico o si el número es decimal periódico mixto. ¿Listos? ¿Por qué? Porque cada uno tiene una forma especial de resolverlo o de convertirlo de decimal a fracción. Entonces vamos a ver el primero. Este método es el que se usa para nosotros convertir un número decimal exacto a racional. ¿Listos? Recordemos que un número decimal exacto es aquel que en su parte decimal tiene cifras exactas, un número determinado de cifras exactas, ¿cierto? Y que no tiene, como lo vemos en los otros dos tipos de decimales, una pequeña franja en la parte superior que nos indica que el número es periódico, ¿cierto? ¿Qué quiere decir periódico? Que se repite indeterminadas veces. ¿Listos? Entonces, para nosotros convertir estos tipos de números hay tres pasos. ¿Listos? El primero es escribir el numerador, todo el número sin considerar la coma decimal. ¿Listos? Como segundo paso, escribimos en el denominador una potencia de 10 que tenga tanto ceros como cifras decimales tiene nuestro número a convertir. Y por último, simplificamos la fracción decimal obtenida hasta obtener una fracción irreducible. Vamos a ver unos ejemplos. Entonces, recordemos el concepto de número decimal exacto. Entonces, un número decimal es exacto cuando después de su coma hay una cantidad de cifras determinadas, ¿cierto? En este caso, como el número nos está mostrando tan solo dos cifras y en ninguna parte nos aparece las franjas que tienen los números periódicos acá en la parte superior, ¿cierto? Quiere decir que este número es un decimal exacto. Cuando el número decimal exacto es exacto, ¿qué hay que hacer? Entonces, cuando el número es decimal exacto, básicamente lo que tenemos que hacer es, como nos decía la teoría, nos dice que se escribe en el numerador, en la parte superior de la fracción, ¿cierto?, el número decimal sin considerar la coma. ¿Qué quiere decir? En el numerador vamos a escribir el decimal eliminando la coma. ¿Listos? ¿Listos? El segundo paso es escribir en el denominador una potencia de 10 que tenga tantos ceros como cifras decimales tiene el número. ¿Qué quiere decir esto? Una potencia de 10 es todo número que se puede multiplicar por 10. ¿Listos? Entonces, entre estos tenemos el 10, el 100, el 1000, el 10.000, etcétera. ¿Listos? Entonces, el segundo punto para esta conversión nos dice que tenemos que colocar en el denominador una potencia de 10. Entonces, como es potencia de 10, siempre va a ir con inicio en 1. ¿Listos? Perdón. Siempre va a ir un 1 acá. ¿Listos? Y le vamos a agregar a la derecha del 1 tantos ceros como nos indique la cantidad de cifras que tenga el número después de la coma. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cuántas cifras tiene este número después de la coma? Tiene una cifra, ¿listos?, que es el 2, y dos cifras, que es el 9, ¿cierto? Por lo tanto, en el denominador acompañando al 1 tienen que ir dos ceros. ¿Listos? Si en otro caso tuviéramos otra cifra acá, pues irían tres ceros, ¿cierto? Si tuviéramos una cifra más,
irían 4 ceros, etcétera, ¿listos? Y por último, nos dice que simplifiquemos la fracción decimal obtenida hasta obtener una fracción irreducible. ¿Listos? Si recuerdan las fracciones, como nosotros podíamos hallar fracciones irreducibles, era hallando el máximo común divisor dentro de ambos números, ¿cierto? Entonces, acá tenemos nosotros ya nuestra fracción, ¿cierto? A un número determinado que en este caso es 5,29. Esa es la fracción para este número. Vamos a ver otro ejemplo de estos. Entonces recuerde que esto es solo para decimales exactos, que después de la coma tiene un número definido de decimales o de números después de la coma. ¿Listos? Entonces vamos a ver otro ejemplo. Para mi ejemplo tengo 6,3. ¿Listos? Es un número decimal exacto. ¿Listos? Entonces su conversión simplemente, entonces en el numerador vamos a colocar el número decimal entero omitiendo la coma. Y en la parte inferior del número, de la fracción, perdón, en el denominador, vamos a colocar una potencia de 10, o sea, iniciamos con un 1, ¿cierto? Y colocamos la cantidad de cifras que nos indique que tiene el número decimal después de la coma. ¿Cuántas cifras tiene después de la coma? Tiene una cifra, por lo tanto, acompañando el 1, vamos a colocar un 0. ¿Listos? Y se simplifica hasta obtener una fracción irreducible. ¿Listos? En este caso, no hay fracción irreducible para este número, por lo tanto, la fracción que representa al decimal 6 tercios es 63 décimos, ¿cierto? Como segunda medida, tenemos la conversión de un número decimal periódico puro a racional. ¿Listos? Recordemos cuáles son los números decimales periódicos puros. Son aquellos números que después de la coma se repite el número indefinidas veces, ¿cierto? Y los representamos o los podemos reconocer o identificar con una pequeña línea horizontal que se dibuja encima del número que se va a repetir, ¿cierto? Para nosotros resolver este tipo de números también tenemos 3 pasos, ¿listos? El primer paso es escribir en el numerador todo el número hasta el final del primer periodo sin considerar la coma. Y se resta con la parte entera del número. ¿Listos? Como segundo paso, en el denominador se escriben tantos 9 como cifras tiene el periodo. Y como tercer paso, se simplifica hasta obtener una fracción irreducible. Vamos igualmente a ver un ejemplo. Entonces, para mi ejemplo, tengo el siguiente decimal periódico puro. Entonces, como ejemplo, para nosotros convertir un número decimal periódico puro, perdón, a racional, tenemos el siguiente ejemplo. ¿Cómo nosotros sabemos que este número es un decimal periódico puro? Simplemente por la pequeña franja que está en la parte superior del número, ¿verdad? Esta franjita que está encima del número, que es la que nos indica que este número se repite indefinidas veces, ¿cierto? ¿Qué quiere decir eso? Vamos a poner un ejemplo acá en el frente de cuál es el número que se repite. Entonces tenemos el 5 que no está dentro de la franja, ¿cierto? Está la coma. Y el 16 sí está dentro de la franja, quiere decir que ese 16 se repite indefinidas veces. ¿Listos?
hasta el infinito. Esta franja nos indica que el 16, como podemos ver acá en este ejemplo, se repite indefinidas veces, ¿cierto? Entonces, ya habiendo aclarado y habiendo reforzado este concepto, vamos a ver cómo convertir un número decimal periódico puro, que es este número, a racional. Entonces, el primer punto que tenemos que hacer es, según la teoría, escribir en el numerador todo el número hasta el final del primer periodo sin considerar la coma. ¿Listos? O sea que hay que escribir todo este número sin considerar la coma. ¿Listos? Si a ustedes les llegara a aparecer un ejemplo 5,1616, tienen que omitir el último 16. ¿Listos? Porque según la teoría nos dice que tenemos que escribir en el numerador todo el número hasta el final del primer periodo, o sea, hasta acá. ¿Listos? Sin la coma. Entonces, como en mi ejemplo solo tengo declarado el primer periodo, entonces voy a escribir el número tal cual está, omitiendo la coma, ¿cierto? Seguido a esto, nos dice que tenemos que restarle la parte entera a este número. ¿Cuál es la parte entera del decimal? La parte entera del decimal es el 5, ¿cierto? Por lo tanto, en el numerador tenemos que restarle esa parte entera. ¿Listos? Y en el segundo paso nos dice que en el denominador se escriben tantos 9 como cifras tiene el periodo. ¿Cuántas cifras tiene nuestro periodo? Nuestro periodo tiene, nuestro periodo tiene una cifra y dos cifras, ¿cierto? Por lo tanto, vamos a escribir tantos 9 como tenga la cifra del decimal, o sea, 2 9. Si acá tenemos dos números, acá escribimos 2 9. Si acá tenemos un número después de la coma, escribimos un 9. Si tenemos tres números después de la coma y son periódicos puros, tenemos que colocar 3 9 y así sucesivamente. ¿Listos? Entonces, siguiendo nuestro ejercicio, tenemos que 5,16 periódico, ¿cierto? Es igual a, hacemos la resta en la parte superior del número que nos da 511 y en el denominador dejamos el 99. ¿Listos? El paso a seguir, ¿cuál es? Simplificar hasta obtener una fracción irreducible. ¿Listos? Entonces ustedes simplifican hasta obtener una fracción irreducible, si la hay. Si no, el número queda así. Esto nos quiere decir que 511 sobre 99 es igual a 5,16. ¿Listos? Vamos a ver otro ejemplo. Tenemos el siguiente ejercicio. Tengo el decimal, 1,3 periódico. ¿Listos? Entonces, según la teoría, tenemos que el primer paso es escribir en el numerador todo el número hasta el final del primer periodo sin considerar la coma. ¿Listos? Todo el número que es 1,3 sin considerar la coma. Entonces lo escribimos de esta manera, ¿cierto? Luego hay que restarle a ese número el entero del decimal. Y el entero del decimal es el que está antes de la coma. O sea, 1. 1, ¿cierto? ¿Listos? Y en el denominador nos dice que vamos a escribir tantos 9 como cifras tenga el periodo. Recordemos que nuestro periodo es lo que está debajo de esta línea, ¿cierto? Y la cantidad de cifras que tiene nuestro periodo para este ejemplo es una sola cifra, ¿cierto? Por lo tanto, vamos a colocar en el denominador un solo 9. ¿Listos? Y resolvemos la operación. Entonces, tenemos que 1,3 periódico es igual a
13 menos 1 nos da 12, ¿cierto? Sobre 9. ¿Listos? Ya tenemos la fracción que representa nuestro número decimal periódico puro. Sin embargo, como podemos ver, este número lo podemos simplificar. Al simplificarlo, nos va a dar la fracción irreducible que estamos buscando. Entonces, en este caso, nosotros podemos simplificar tanto el numerador como el denominador por 3, ¿cierto? Y al dividir 12 entre 3 nos da 4, ¿cierto? Y al dividir 9 entre 3 nos da 3. Por lo tanto, ya hallamos nuestra fracción irreducible que representa a nuestro número decimal periódico puro. ¿Listos? Continuando con esto, el último punto que nos falta ya es la conversión de un número decimal periódico mixto a racional, ¿cierto? Entonces, recordemos que un número decimal periódico mixto es aquel número en donde el periodo, es decir, el número que se repite indefinidas veces, no va inmediatamente después de la coma. ¿Listos? Recordemos eso muy bien. Para nosotros resolver este tipo de ejercicios también usamos 3 pasos. En el primer paso tenemos que escribir en el numerador, todo el número hasta el final del primer periodo sin considerar la coma. ¿Listos? Y se resta la parte entera del número. ¿Listos? Como segundo paso, vamos a escribir en el denominador tantos 9 como cifras tiene el periodo, seguido de tantos ceros como cifras decimales tiene la parte decimal no periódica. ¿Vale? Y como tercer paso, simplificamos hasta obtener una fracción irreducible. ¿Listos? Entonces vamos a ver unos ejemplos. Para mi ejemplo, tengo el número decimal periódico mixto 1, 3, 12 periódico. ¿Cómo sabemos que este número es decimal periódico mixto? Recordemos que todo número decimal periódico mixto es aquel número que el periodo no se repite inmediatamente después de la coma. Como podemos ver, el periodo se repite después de este 3, ¿cierto? Cuando el periodo no está inmediatamente después de la coma, recordemos que es un decimal periódico mixto, como en este caso. ¿Listos? Si la franja horizontal estuviera cubriendo al 3, sería un decimal periódico puro, ¿cierto? Pero como no la está cubriendo, es un decimal periódico mixto. ¿Listos? Este ejercicio nos quiere decir que este número lo podemos representar de la siguiente forma. 1,312, y este es el número que se empieza a repetir, el 12. 12 hasta el infinito, ¿cierto? Por lo tanto, nosotros al colocarle esa pequeña franja en la parte superior estamos indicando que este número se repite indefinidas veces. ¿Listos? Para convertir este tipo de números, el primer paso es escribir en el numerador todo el número hasta el final del primer periodo. ¿Listos? ¿Qué quiere decir? Que tenemos que escribir este número omitiendo la coma. ¿Listos? Perdón, corrijo acá. Y a este número, hay que tener aquí mucha atención, a este número hay que restarle, ¿listos?, todos los números que están antes del periodo, omitiendo la coma. ¿Qué quiere decir? Antes del periodo están estos dos números, ¿cierto? Por lo tanto, hay que restarle esa cantidad de números omitiendo la coma, ¿listos? Es decir, que el número es
13, ¿cierto? ¿Listos? El segundo paso es escribir en el denominador, es decir, en la parte inferior de la fracción, tantos 9 como cifras tiene el periodo. Tantos 9 como cifras tiene el periodo. Entonces, si vemos, nuestro periodo tiene una cifra y dos cifras, ¿cierto? Entonces vamos a escribir 2 9, ¿cierto? Y nos dice que también tenemos que escribir tanto ceros como cifras tiene la parte decimal no periódica. ¿Listos? ¿Qué quiere decir? Que hay que escribir la cantidad de ceros que tenga la parte decimal no periódica. ¿Cuál es la parte decimal no periódica? La parte que está después de la coma y antes del periodo. Y después de la coma y antes del periodo tenemos un 3, ¿cierto? Es decir, que como tenemos una cifra, tenemos que escribir un 0 después del 99. ¿Listos? Seguido a esto, resolvemos. Entonces, decimos que 1,312 periódico es igual a la resta en el numerador. 1312 menos 13 nos da 1299, ¿cierto? Sobre 990. ¿Listos? Entonces, si se puede simplificar, se simplifica. En este caso, tenemos que tanto numerador como denominador tienen como múltiplo en común el número 3, ¿cierto? Es decir, que vamos a dividir en 3 y vamos a dividir en 3, ¿listos? Entonces, tenemos que 1299 sobre 999 es igual a, vamos a simplificar por 3 y vamos a simplificar por 3. Si dividimos 1299 en 3 nos da 433. ¿Listos? Y al dividir 999 en 3 tenemos 330. Listos. Por lo tanto, esta fracción que voy a señalar a continuación es la que representa, el decimal periódico mixto 1,312 periódico. ¿Listos? Vamos a ver un último ejemplo de conversión de este tipo de números. Tenemos el número 2,43 periódico. ¿Listos? Como primera medida tenemos que identificar si el número es un decimal periódico mixto. Efectivamente es un decimal periódico mixto porque su parte periódica no va inmediatamente después de la coma. ¿Listos? Entonces, el primer paso para resolver este tipo de número es escribir en el numerador todo el número hasta el final del periodo, ¿cierto? Omitiendo la coma. Por lo tanto, el número a escribir es 243. Seguido a esto hay que restarle el número que está antes de la coma. Antes del periodo, omitiendo la coma. Y el número que está antes del periodo es este número, ¿cierto? Y si omitimos la coma, tenemos que ese número que estamos hallando es 24, ¿cierto? Y en el denominador van tantos 9. Permítanme un momento. En el denominador nos dice que se escribe tantos 9 como cifras tiene el periodo. Entonces, para nuestro ejemplo, el periodo tiene una sola cifra, por lo tanto, en el denominador va un 9. ¿Listos? Y nos dice que tenemos que escribir tantos ceros como cifras tiene la parte decimal no periódica. Y la parte decimal no periódica es la que está después de la coma y antes del periodo, ¿cierto?
¿Y cuántos números hay? Hay un número, o sea, una cifra. Esto quiere decir que en nuestro denominador vamos a escribir un 0, ¿cierto? ¿Listos? Entonces, el paso a seguir es resolver las operaciones que están en la fracción. Entonces tenemos que 2,43 periódico es igual a 243 menos 24, ¿cierto? ...243 menos 24 que nos da 219 sobre 90. ¿Listos? Eso quiere decir que la fracción que representa al decimal periódico mixto 2,43 es la fracción 219 sobre 90. ¿Cómo hacemos para saber si esto es correcto? Simplemente ustedes dividen el numerador dentro del denominador y les tiene que dar el resultado del decimal. Listo, yo aquí lo estoy haciendo y efectivamente nos da 2,43 periódico. ¿Listos? Ya quedando claro, como actividad van a desarrollar unos ejercicios del módulo que les voy a dejar. El número de la página lo voy a dejar en el archivo adjunto de Word y a su vez me van a desarrollar una serie de ejercicios que yo voy a plantear. No siendo más, los dejo por el día de hoy. Espero haya sido claro el tema. Gracias.